Al aire, Katy Kunze. Saludamos a los oyentes, bienvenidos a Encuentro de Saberes, un espacio radial que estará en función de contar cuál es el quehacer de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas, además de visibilizar el trabajo de cada una de las áreas que hacen parte de este espacio de diálogo y concertación entre el gobierno indígena y el gobierno nacional. Mi nombre es Joana Malagón y junto con César Rojas y Tamara Figueredo, investigadora del Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI, los estaremos acompañando en esta transmisión con la resistencia de los pueblos indígenas ante la privatización y extranjerización en la Altillanura. En este espacio radial tendremos la participación de contar con la participación de un vocero del territorio de Puerto Gaitán, quien nos hablará sobre los acontecimientos que se vienen presentando en el territorio. En este espacio radial, como les comentábamos a los oyentes, hablaremos sobre la resistencia de los pueblos indígenas ante la privatización y extranjerización de la Altillanura. Le damos la bienvenida a Tamara Figueroa,
investigadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la CNTI. Buenos días, Támara, y bienvenida a Caticunci. Buenos días, Joana. Muchas gracias acá por permitirme estar y compartir como lo que hemos venido encontrando desde el Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas respecto a la extranjerización, la privatización y acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana. Gracias, Támara. Buenos días, señor José. Él es integrante de UNUMA. Buenos días. Sí, mi nombre es José Manuel Santos y yo pues soy asesor de la Asociación Indígena UNUMA de Puerto Gaitán Meta. Gracias, José. La altillanura es un territorio con raíces ancestrales que están entrelazadas con la historia del pueblo indígena sicuani. Los relatos de origen de esta comunidad nos hablan de una estrecha relación que existe con el territorio, destacando principalmente al árbol de la vida y la confluencia de los ríos, que son elementos claves y esenciales para su cosmovisión. Actualmente en el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, hay 161 comunidades de los pueblos Piapoco, Sáliva, Cubeos y en mayor proporción del pueblo indígena sicuani. Estos pueblos son de origen nómada y seminómada y habitan en la región de la altillanura colombiana. Sin embargo, debido a los procesos de colonización, la violencia sociopolítica y armada y la negación de su existencia como pueblos originarios a través de adjudicaciones de tierras baldías a terceros por parte del Estado, han tenido que adaptarse y asentarse en ciertos territorios. En estos lugares han sido desalojados, confinados e incluso desplazados, desconociendo esa relación ancestral que existe con sus territorios. El acceso a sus territorios ancestrales también está siendo restringido, particularmente en las comunidades indígenas de Huitzulivo, Chavilonia y Barrulia del pueblo sicuani, que enfrentan problemas con la movilidad debido a los puestos de control establecidos por la empresa La Facenda y la comunidad religiosa de los menonitas. En este programa exploraremos cómo estas dinámicas de privatización y extranjerización del territorio han afectado a los pueblos indígenas y también hablaremos sobre esas medidas que se están tomando o sobre las cuales se está incidiendo para resistir y preservar esa relación que existe con su territorio ancestral para su permanencia y pervivencia como pueblos originarios. Listo, gracias por esa introducción. Yo quisiera agregar que la altillanura es una subregión que está en la Orinoquía colombiana y que, está entre los departamentos del Meta, particularmente municipios de Puerto López, Puerto Gaitán y Mapiripán, que es la zona oriental del departamento, y Santa Rosalía, La Primavera, Puerto Carreño y Cumarío. Como tú bien lo decías, en esta zona de Puerto Gaitán están estos 4 pueblos indígenas, pero allá particularmente, en su mayoría hacen presencia el pueblo sicuani. Un poco para dar contexto, como también sobre este tema que estamos abordando hoy de la privatización, extranjerización y acaparamiento de tierras en esta región. Me parece importante, como mostrar un poco en términos generales cuál ha sido la situación de los pueblos indígenas allí, no solamente en este momento que se está viviendo respecto a los límites frente a su ingreso al territorio ancestral, sino también cómo es que históricamente se ha visto fragmentado este territorio, por supuesto a raíz de toda un primer ingreso de la corona española, del imperio español, que es, de alguna forma el que primero empieza a generar unas limitaciones y unos procesos de etnocidio en este territorio. Asimismo, con la llegada de diferentes misiones, como las jesuitas, lagustinas, franciscanas, este territorio, empieza, el territorio ancestral del pueblo sicuani, los pueblos indígenas de allí, empieza a ser eso fragmentado y empiezan a generar unos procesos de asimilación y de reducción, lo llaman, de estos pueblos indígenas. Se empieza a generar una transformación en sus procesos de cultura, a generarse un sincretismo religioso en términos de la modificación de
de algunos, no de todos los pueblos, no de todas las personas que pertenecen a los pueblos, pero sí de algunas que empiezan a, digamos, entrar en estos procesos de cristianización en este territorio. Entonces, digamos que ahí empieza este primer rompimiento, ¿no? Con lo que es su territorio ancestral, son sus sistemas de vida, sus sistemas de conocimiento, de gobierno propio. Como tú bien lo decías, estos son unos pueblos nómadas y seminómadas que, pues, previo a esta llegada, se movilizaban por todo este territorio. Previo a la llegada de los españoles, se movilizaban por el territorio y de esta manera, pues, digamos, generaban sus propios sistemas de organización. Y asimismo, no vamos a decir que eran unas condiciones totalmente pacíficas, también habían unas conflictividades entre los clanes de los diferentes pueblos, pero no se daba, digamos, de la manera indiscriminada, violenta y de despojo de tierra que se está viendo actualmente. Pero, o sea, solo quiero como nombrar esta primer momento de fragmentación de ese territorio ancestral. Ya posteriormente, claro, con toda la situación del conflicto sociopolítico y armado que hay aquí, pues que conocemos, se presenta en Colombia, la zona del Meta empieza pues a ser habitada también por algunos campesinos, colonos que llegan a estas regiones buscando unas zonas productivas también para sostenerse. Y esto genera pues una forma de despojo, digamos que ese racismo estructural que también se ha enquistado en el pensamiento y en las prácticas de la población colombiana y bueno, de muchos territorios de Latinoamérica, también se visibilizan ahí y empiezan a generar una lógica de despojo. En algún momento, una de las lideresas de allá, de Barrulia, contaba que Guadalupe Salcedo, pues que hizo parte de estas guerrillas liberales, digamos, le posibilitaron el acceso a esta región, pues para que cultivara, tenían una relación armónica, pero bueno, después cambiaron estas formas de relacionamiento entre el pueblo indígena y el pueblo campesino. Esto también lo que hace es generar esta continuidad de la fragmentación de este territorio ancestral, ¿no? En la medida en que esta movilidad que antes tenían, sus caminos ancestrales, sus relaciones con las plantas que allí tenían para la medicina propia, para los alimentos, porque no se puede desvincular la soberanía alimentaria de los pueblos indígenas con su sistema de salud y sus prácticas, bueno, medicinales propias. Ello también se ve, digamos, de alguna forma coartado, limitado, se genera un cierto quiebre con esta llegada de estos colonos. Pero ya, digamos, hay una situación particular que es, lo llamamos acá como ese primer momento de institucionalización también del despojo, cuando a finales de los 60, de 1960, 1968 para ser más específica, el INCORA adjudica mediante una resolución, que es la 205, una porción bastante grande de tierra que pertenecía al territorio ancestral del pueblo sicuani. Algunos documentos dicen que en este momento adjudicó 380.000 hectáreas a 75 colonos. Hay otras personas que dicen que no fueron 380.000 hectáreas, sino que fueron 1,5 millones de hectáreas. Otros documentos académicos que plantean esta situación. Entonces, claro, esto lo que genera es la continuidad de esta lógica de privatización, digamos, bueno, adjudican y de esa forma se va privatizando la tierra en unas manos pues que son de colonos, campesinos, con esta lógica de la reforma agraria, pero que a su vez lo que hace es negar la relación que tienen los pueblos indígenas con este territorio. Es importante acá destacar que para esta época la División de Asuntos Étnicos, que era de un ministerio de gobierno, tenía que dar el aval y reconocer que allí no habían pueblos indígenas. Pues, sin embargo, digamos, a pesar de toda esta historia que te cuento y que sí había conocimiento de
este lugar de los pueblos indígenas en el territorio, igual se hizo la adjudicación a estos 75 colonos. Esta situación fue lo que dio pie a lo que algunos han denominado la Guerra de Planas o la Masacre de Planas, que es, otros lo llaman guajibiadas, que es la persecución a los indígenas que estaban habitando este territorio. Y estas guajibiadas o la Guerra de Planas, como te decía, digamos, es esa práctica que se genera en la que los colonos empiezan a hacer una persecución a los indígenas de los pueblos que estaban allí. Por supuesto, esto es un primer rompimiento que no es solo, sí es el asesinato, la violencia sistemática, pero también, pues, se reproduce el rompimiento, el quiebre de este sistema de vida que tenían los pueblos indígenas allí en estos territorios. Y asimismo, paralelo a esta situación de la Guerra de Planas y las guajibiadas, está la persecución por parte del Estado también a los pueblos, algunas personas de la población sicuani, que se había organizado en unas cooperativas para venta de alimentos, para evitar como esta lógica de esclavización que de alguna forma estaban siendo sometidos desde tiempo atrás. Entonces se habían organizado en una cooperativa que le ayudó a montar un señor que se llamaba Rafael Jaramillo Ulloa. Y esto es lo que llaman las jaramilladas, es ese proceso de persecución a todos aquellos que hacían parte de esta cooperativa. En esta persecución sí hay, digamos, actores estatales como el Estado, como el Ejército, y esto, digamos, ya ha sido reconocido actualmente. Entonces ese es un primer momento. Ya después existe un segundo momento que es como muy claro, ese segundo momento de privatización, que son esas adjudicaciones que se dan en el periodo entre 1994 a 1997-98, en las que el INCORA nuevamente hace una titulación de varios territorios, titulación de varios territorios que son baldíos. Y en este segundo momento vale la pena recordar que ya estaba este proceso de consolidación de los paramilitares en la zona, que venía desde finales de los 80, comienzos de los 90, que por supuesto también generó unas lógicas de despojo en todos estos territorios. Entonces, ya digamos con esta situación así respecto al papel que ha jugado el Estado en esos procesos de privatización, ya posterior en lo que es la década del 2000, se empieza a generar ya estos procesos, acá era aparentemente en títulos a personas individuales, pero ya posteriormente se empieza a generar esta lógica de acaparamiento. Aquí cuando hablamos de acaparamiento, pues hablamos que es una situación en donde hay un vínculo directo de un ejercicio de poder por medio de la obtención de tierras, y en este caso ese ejercicio de poder por medio de la obtención de tierras, que ya es más fuerte y violenta y armada, es con esta lógica paramilitar que veníamos hablando desde los 90, que posteriormente de alguna forma se institucionaliza en unos documentos, como las adjudicaciones. Aquí quiero también llamar la atención que ligado a ello, pues empieza a generar una política digamos, institucional que ya venía desde los 60 en términos de los COMPES, que mostraba como unos estudios de transporte para el río Meta Orinoco, posibilitaba la movilidad, el comercio de los productos que se generaran en esta zona de la altillanura. Y ya, viniendo más hacia acá, en el 2014 ya se habla en un COMPES, el 3797, del potencial de agroindustria que hay en esta zona, ¿sí?
Y esto está ligado a las zonas de interés de desarrollo rural y económico que también está, planteando Juan Manuel Santos, que planteó en su primer periodo y ya lo oficializó en su segundo periodo. Estas CIDRES, las zonas de interés, están ahí catalogadas en la parte norte del departamento del Meta, que es toda la parte de Puerto Gaitán, y pues también hacia la parte norte del Bichada. Digamos que además de eso, de ser una situación de agroindustria, en el Meta y en Puerto Gaitán se ha identificado que el acaparamiento no solamente se da por la agroindustria, sino por temas agroforestales, como lo son el caucho. Cuando vas llegando a Puerto Gaitán, logras observar todos estos cultivos de caucho. Y también pues un tema minero energético asociado a la explotación de petróleo. Bueno, yo creo que, digamos, ese es como un primer contexto así gigante. Ujú. Y a partir de un trabajo que hicieron acá los compañeros del área de incidencia sociojurídica, ellos se concentraron particularmente en la solicitud del territorio ancestral de Oarrulia, de protección del territorio ancestral que había hecho Oarrulia. Y en esta investigación que ellos hicieron, encontraron que el territorio ancestral en solicitud había sido dividido en 41 predios. Okay. Y que estos 41 predios había como 3 características. Uno, había una acumulación por encima de la unidad agrícola familiar de predios de origen baldío. En esta región donde está la solicitud de protección de Oarrulia, la cantidad máxima que puedes tener por hectárea son más o menos, si mal no recuerdo, son 920 hectáreas. Y acá encontraron pues que eso había una acumulación por encima de ello. Y que esta acumulación estaba a nombre de 2 personas naturales y 2 personas jurídicas, sociedades. Que además estaba la extranjerización de predios y la acumulación pues de estos predios por parte de ciudadanos extranjeros. Y acá es donde llama la atención el tema de los menonitas, ¿no? Los menonitas pues llegan en 2016 a comprar, a pesar de que se tiene conocimiento pues que llegaron años previos, como a ver cuál era la situación del territorio. Y en esta llegada a partir de 2016 empiezan a comprar diferentes predios que vienen también de estos procesos de adjudicación de baldíos. Para la fecha actual, actual a diciembre, se tenía conocimiento que habían adquirido 14 predios dentro de ese territorio ancestral de Oarrulia, y de esos 14, 7 pertenecían a 7 personas de la comunidad menonita. O sea, a pesar de que tú ves cada uno de esos predios, pareciera que ninguno sobrepasara la UAF, la Unidad Agrícola Familiar, pero cuando empiezas a unir cada uno de los predios con los propietarios, te das cuenta que efectivamente sí están sobrepasando la Unidad Agrícola Familiar. Inclusive en 2017 habían algunas entrevistas en donde ellos no hablaban a título personal, sino como comunidad. Entonces hacen una compra que es individual, como para decir que están cumpliendo con la legislación, la normatividad de Colombia, pero y claro, ahí ves el predio personal de un poco más de 900 hectáreas, 960, pero no son así, aparentemente no son grandes extensiones, pero al sumarlas sí identificas esta situación. Y asimismo, pues los menonitas que llegan a esta región, en un inicio empiezan a cultivar maíz y arroz, pero pegado a este predio de los menonitas está la facenda. Y para allá iba, Tamara, después de esta introducción y este contexto histórico que nos das, escuchemos a José, que él es integrante, asesor de UNUMA, precisamente para hablar de eso, en el territorio, él cómo evidencia
esas afectaciones, no solo por el acaparamiento de tierra, sino porque ha tenido otros impactos allí, no solo territoriales, sino también ambientales. José, ¿cómo afecta la presencia de la Facenda y de los menonitas, además de los puestos de control, con la movilidad y el acceso del pueblo indígena sicuani en sus territorios ancestrales? No, pues las empresas cambian completamente, destruyen lo que es el territorio ancestral, ¿no? Alteran los bosques tradicionales, alteran las sabanas, y pues eso hace que el territorio tradicional, digamos, tal como lo concebía la comunidad indígena, desaparezca, ¿sí? Porque pues se transforma en campos de cultivo, de monocultivos. Sí, y eso pues impide el desarrollo de las actividades económicas de las comunidades indígenas. Además, pues se vierten, se fumigan con aspersiones aéreas, se usan un montón de químicos para esos cultivos que llegan a los ríos donde toman aguas las comunidades indígenas, donde pescan, y pues todo eso, claro, afecta el ruido, la restricción de la movilidad, las amenazas, ¿no? Porque todos estos grupos, todas estas empresas o todos estos territorios que ocupan estas empresas, pues están patrullados constantemente por grupos armados ilegales que en ocasiones llegan a amenazar. Hace poco incluso fueron y tirotearon contra una comunidad que tuvo que huir a la selva, estuvo por allá un par de días porque fueron tiroteados. Entonces todo eso pues les impide también la realización de las actividades tradicionales de caza, de pesca, el adecuado desarrollo de ellos como cultura, ¿no? Y además pues esos arados pues los van confinando en pequeñas porciones de tierra, ¿sí? Esas hay un poco las afectaciones hacia la comunidad indígena. Aparte de la inseguridad, ¿no? Porque están completamente amenazados por órdenes de lanzamiento, se hacen órdenes de lanzamiento completamente ilegales sin acatar pues los derechos fundamentales de las comunidades indígenas. Entonces toda esa zozobra pues claro afecta a la integridad de las propias comunidades indígenas. José, también cuando uno va al territorio, uno evidencia que hay como una modificación de la tierra o un uso de químicos, no sé si es cal, y que ustedes o el pueblo indígena sicuani, pues el agua al que consumen es principalmente de los morichales. Hay una contaminación del agua y hay una afectación a la salud, ¿es verdad? Sí, pues así como estaba contando, se usan un montón de químicos, se usan incluso aspersiones aéreas con avionetas donde se fumigan, sí, con herbicidas, con plaguicidas, etcétera, porque pues esos son monocultivos. El monocultivo requiere pues un tratamiento muy intensivo de las plagas con fumigaciones constantes que se hacen de forma aérea, por un lado, y por otro lado pues se usa no solo cal, sino químicos también pues para producir la tierra. La tierra de la Orinoquía, las sabanas, pues lo que tiene, aparte de ser ácidas, ¿no? Eso lo contrastan con grandes cantidades de cal que luego pues las arrastra el agua y van a las zonas, a los caños donde vive la comunidad indígena, donde pesca y realizan sus actividades tradicionales, y también pues químicos pues para aumentar la productividad de la tierra, ¿sí? Todos esos químicos, nitratos de amonio, etcétera, pues claro, eso además pues va a los caños y claro, y contamina, acaba con los peces y pues contamina y trae enfermedades. De ahí las comunidades indígenas se bañan y ellos pues se quejan continuamente de que al bañarse pues la piel les pica pues por esos químicos, etcétera. Claro, eso es un gran perjuicio. José, además de la contaminación al agua que es consumida, con la que se bañan, y como esa modificación que hacen a la tierra con el uso de todos estos químicos, también se han visto afectadas las plantas medicinales que son usadas para las prácticas espirituales del pueblo sicuani. Sí, ¿no? Incluso ellos han destruido ahí, por ejemplo, plantas de árboles de yopo, sí, que son árboles sagrados para la comunidad indígena, ¿no? Porque el yopo pues es un
una planta que usan los chamanes, que ellos han tumbado directamente, han cortado y han destruido precisamente también para borrar la evidencia de la ancestrabilidad indígena en esos territorios, ¿sí? Uh-huh. Entonces, pues hay una política, pues, desde las empresas de negar la presencia de las comunidades indígenas, y gran parte de eso, pues, es de destruir sus sitios sagrados, sus cementerios. También varios cementerios han sido arados, ¿sí? Uh-huh. Destruir los árboles de yopo. Y bueno, ya de por sí, pues también la alteración de las sabanas, pues hace que las plantas medicinales que están en las sabanas, o no solo las plantas medicinales, sino porque hay también alimentos que plantas con las que las comunidades tradicionalmente se alimentan en la sabana, ¿sí? Y además, pues también hay animales como los conejos, los cachicamos, uh-huh, que viven en las sabanas, los ciervos, y se ven, pues, ahuyentados, pues al arar, pues se destruye, pues, la sabana en sí. Entonces, pues eso los ahuyenta, ¿no? Después de todo eso, pues hay una presencia no solo de seguridad privada, pero aparte de seguridad privada, de grupos paramilitares, pues relacionados con las AGC, los autodefensas gaitanistas de Colombia, ¿sí? Uh-huh. Que ejercen una presión, ¿sí? Además, pues todo el tiempo los grupos de seguridad usan drones, ¿no? No sabemos si esa información se traspasa a los grupos paramilitares o no. No sabemos tampoco cuál es la relación de los grupos paramilitares con las empresas, pero lo cierto es que le hacen el trabajo a la empresa, ¿sí? No sabemos si de forma voluntaria o porque les paguen, eso nosotros no podemos saber, pero sí le hacen el trabajo sucio a las empresas, ¿no? Entonces, pues claro, todo eso pues trae una zozobra y una presión a la comunidad indígena, que no puede desarrollar sus actividades sociales, culturales de una forma normal. Uh-huh. Gracias, José. Dentro de ese contexto histórico que nos hacía Támara, que de seguro me parece un trabajo valiosísimo y que de seguro muchos oyentes estamos entendiendo un poco más cómo es que funcionan estas dinámicas y los aportes que también nos hace José, que está allí en el territorio. Sea todos estos momentos que llevan a la presencia de estas personas extranjeras en el territorio, y también de empresas que no solo son nacionales, sino también extranjeras. Entonces, de seguro todo este contexto histórico nos dará, Támara, para una línea del tiempo en algún momento con el que seguiremos trabajando aquí desde la CNTI. Y tú hablabas de unos cultivos, precisamente. Contémosle a los oyentes cuáles son esos cultivos y qué impacto tienen esas actividades o prácticas agrícolas modernas dentro del sistema de alimentación del pueblo indígena sicuani. Sí, bueno, quería también hacer ahí un pequeño contexto histórico, sí, que ya Tamara lo ha hecho, pero pues para mirar también la cosmovisión no solo de los indígenas, que es importante, sino también del Estado y del Estado nacional hacia las comunidades indígenas, ¿sí? Sí. Históricamente, la sociedad nacional ha visto estas tierras, le llaman hasta tierras baldías, tierras donde no hay gente, ¿no? Precisamente porque se le negó desde el principio a las comunidades indígenas la calidad de persona. Aquí había un dicho muy popular, todavía se usa, todavía incluso es común en algunas zonas de la Orinoquía, hablar de los indígenas refiriéndose como los irracionales, ¿sí? Se le llama los irracionales, ¿sí? O un dicho muy, muy famoso o muy usado es que ni el pan ni el casabe es pan, ni el indio es hombre, ¿sí? Entonces, bajo esa óptica se montaron unas matanzas institucionalizadas, porque participó el Estado, participó la sociedad civil y la sociedad militar, el ejército participó, que se llamaban las guaibiadas, ¿sí? Las guaibiadas y las cuibiadas empiezan, pues las primeras empiezan aproximadamente en 1840, que son cacerías organizadas de seres humanos, precisamente porque se les considera que no eran personas. Esas guaibiadas son procesos continuados que llegan hasta hace muy poco, ¿sí? De hecho, la última guaibiada, la última cacería de indígenas, donde se mataron un grupo de indígenas, incluso un niño no se le mató, se le perdonó la vida y lo acabaron entregando en el ICBF, uh-huh. Pues hasta la última que nosotros tenemos catalogada sucedió aquí en los límites entre Puerto Gaitán y Santa Rosalía en el 2005, ¿sí? O sea, hasta el 2005 estaba institucionalizada la cacería y el asesinato
de comunidades indígenas, porque no se les consideraba seres humanos. Hubo un caso muy famoso que llegó, que es el caso de la Rubiera, que después de masacrar 16 indígenas, pues el único de los pocos casos que acabó en un tribunal, y aquí en el tribunal de Villavicencio, pues bajo el argumento de que no podían los campesinos de la Orinoquía concebir que los indígenas eran seres humanos, pues los exoneró, pues porque no eran seres humanos, ¿sí? Porque habían matado animales, fueron exonerados de cualquier culpa aquí en el Tribunal de Villavicencio. Entonces, desde la sociedad nacional, porque eso ha sido promocionado desde el Estado, de hecho, muchas de esas masacres participó el Ejército Nacional. Una de las más famosas pues fue la masacre de Planas, donde se asesinaron a más de 46 personas en 1970. Pues la Orinoquía es una tierra sin gente, donde hay unas personas a las que históricamente se les niega la condición de humanos, que estorban la colonización y estorban el progreso y estorban las empresas y estorban el adecuado funcionamiento del sistema político y económico. Si son un estorbo, entonces bajo ese concepto es que se le niegan sus derechos territoriales. Incluso si en alguna ocasión se les conceden, pues se pasan por alto, ¿no? Como fue el caso de la Resolución 205, donde le reconoce una gran porción de tierra de 380.000 hectáreas, le reconoce sus derechos históricos a las comunidades indígenas, pero luego pues se titulan, porque esas no son personas, no son seres humanos, entonces se titula a particulares, ¿sí? Dentro además de un proceso corrupto, ¿sí? Donde están ubicadas las empresas, los menonitas, y la empresa Facenda era el epicentro del paramilitarismo aquí en de los que se llamaban ACMB, los famosos carranceros, autodefensas campesinos del Meta y Bichada, que tenía ahí su centro de operaciones principal y manejaban todas esas tierras que luego pasan de una forma muy misteriosa a manos de estas empresas con unos procedimientos bastante oscuros, ¿sí? Y los antiguos paramilitares ahora resulta que siguen ejerciendo el control de ese territorio ya como lo ejercían anteriormente, ¿sí? Además, pues hay que señalar que el índice de corrupción, y eso sí nosotros hasta lo hemos probado con revocatoria de títulos, del pasado INCODER, incluso de ahora de la Agencia Nacional de Tierras, es muy alto, y hay un montón de titulaciones que se hicieron a muchas personas, gran parte de ellas, y eso también lo hemos probado en algunas sentencias vinculadas al cártel de Cali, al antiguo cártel de Cali, se le titulan a personas que no viven acá, que viven en Valle del Cauca, que no tienen ningún tipo de relación con el territorio, pero se les entregan títulos de propiedad, y esos títulos de propiedad resulta que esas personas son testaferros que se las acaban vendiendo a las empresas, ¿sí? Entonces hay una tradición viciada desde el principio, pero que además impide a la comunidad indígena ejercer su derecho a la defensa, porque resulta que las empresas o muchas exhiben unos títulos fraudulentos, pero los exhiben, ¿sí? Y en base a eso, pues hacen lanzamientos policivos, en base a eso, pues también ya es un proceso histórico, ¿no? Porque es que ya en 1970, en base a esos títulos fraudulentos, pues el ejército y el DAR rural sacó y masacró un montón de indígenas en la región de Planas, ¿sí? Entonces ese es ahí un poco la historia y el concepto, la cosmovisión también desde Occidente del territorio. No me acuerdo cuál era la pregunta en concreto porque ya se me ha olvidado lo que iba a decir. Perdón. No se preocupe, José. Gracias por ese contexto. Es muy valioso de verdad porque pues usted ha estado allí en el territorio acompañando a las comunidades, a los pueblos indígenas que habitan este territorio. Pero ya volviendo con Támara, hablábamos precisamente frente a la llegada de los menonitas y pues de la presencia de estas empresas que no solo son nacionales sino también extranjeras. Y le preguntábamos a Támara precisamente cuál es ese impacto que tienen esas prácticas agrícolas modernas y pues frente a la afectación dentro del sistema de alimentación del pueblo sicuani. Sí, Joana, gracias. Yo creo que ahí vale la pena como reiterar esta idea que nos acaba de dar José, y es cómo la Altillanura era vista o es vista como un territorio sin gente. O sea, como eso, es la negación absoluta de la
existencia de los pueblos indígenas en este territorio, y es por ello, a raíz de esta idea que quieren como institucionalizar, oficializar, dejarnos este imaginario, es que el Estado empieza a generar estos procesos de agroindustria y de explotación mineroenergética en toda la región. Entonces, claro, existen, el Estado, de alguna forma yo creo que el Estado sabe que existen, pero en esta idea de la continuidad de un sistema productivo que, digamos, responda a unas políticas que también son internacionales, porque pues acá hay un contexto igual ligado a un tema de crisis alimentaria inclusive que viene también como posicionándose desde el 2008, o sea, también responde a esos intereses que son internacionales, movilizados por el Banco Mundial y por todos estos organismos internacionales. Entonces, digamos ahí, por eso creo que también es importante eso, reiterar la idea que José acaba de plantear. En términos de esta llegada de los menonitas, pues claro, llegan en ese momento en que hay un fortalecimiento de esos procesos de agroindustria y pues agroforestales en toda esta región de la Altillanura. Aquí para este momento ya había avanzado una empresa que se denomina Polygrow en la parte, bueno, es otro municipio, es la parte de Mapiripán, pero igual ya había ya estaba también la facenda llega también por este periodo 2007 a la región, y es un proyecto, la Facenda Aliar. La Facenda se dedica a los productos cárnicos, Aliar se dedica a los productos de soya, maíz para concentrados de alimentos. Entonces ahí ya cuando llegan los menonitas ya estaba como toda esta organización del territorio y esta forma de acaparamiento por parte de estas empresas. Y como te decía hace un momento, ellos llegan a sembrar arroz y maíz. Y el presidente de Aliar, de Facenda, un señor de apellido Liévano, logra generar un diálogo con los menonitas y plantea que si ellos le venden soya, Aliar está disponible y Facenda, porque trabajan, digamos, de manera articulada. En las entradas están los dos juntos. Bueno, este señor Liévano plantea que si los menonitas producen soya, pues ellos lo pueden comprar. Entonces vemos también cómo se genera esa articulación entre estas personas, estas empresas, estas transnacionales, o bueno, nacionales en este caso, como son Aliar, que se articulan y empiezan a generar negocios entre ellos también a costa del despojo. Entonces, digamos que a raíz de esta producción o esta producción que traen desde México, que es una producción así desaforada de estos monocultivos, empiezan a implementar lo que tú me preguntabas hace un rato con las prácticas agrícolas modernas. Entonces, claro, allí llegan con unas maquinarias que contrastan con sus prácticas de vida cotidianas, y empiezan a generar unos procesos, pues, como decía José hace un rato, de arado, de uso de químicos, no solamente la cal, sino otros agroquímicos. Y la quema. De acuerdo, exacto. Nosotras vimos cómo era que quemaban estos bosques de galería y claro, esto pues por un lado afecta ese sistema de alimentación, bueno, que tenían los pueblos indígenas en esta región. Pues ellos se quedaban unos años en algunos de estos territorios, cultivaban, hacían sus conucos, que son lo que llaman en otros territorios chacras. Y pues allí una vez ya, digamos, se veía como la suficiencia del uso, ellos se movilizaban. Entonces cuando los menonitas y todas estas empresas que acaparan tierras empiezan a llegar y apropiarse de estas tierras, pues lo que hacen es desterrarlos, y no solamente eso, sino confinarlos en un territorio, obligándolos también a cambiar estas prácticas. Y asimismo a que
digamos, busquen otras formas de alimentación, y no solo de alimentación, sino de atención en salud. En una entrevista nos contaban cómo antes, pues ellos, frente a alguna situación de enfermedad, pues eso, recurrían a las plantas propias, que no eran plantas solamente sembradas por ellos, sino que eran sus ancestros quienes las sembraban y recurrían a esto. O sea, no es solo el yopo, sino que hay una variedad pues mayor. Y que debido a estas prácticas de los menonitas y de los demás, pues ahora ya tienen que empezar a desplazarse al centro de salud de La Cristalina o en algunos casos a Puerto Gaitán. Entonces esto, digamos, viene afectando pues todo este sistema de conocimiento propio. Y asimismo, pues como lo decía, creo que también José lo dijo hace un rato, la quema, el arado y el uso de químicos pues termina en los ríos que están en sus territorios, el río Muco y las quebradas que también desembocan en ese río Muco, que es el que está ahí cerca. Y pues claro, digamos, esto genera unas afectaciones en salud, no solamente esto, sino que también nos comentaban que se ha presentado una reducción en los peces que encontraban. Pues asimismo el cambio de este territorio lo que ha generado es el desplazamiento de los animales, que hace un rato también lo decía José. Entonces ya no tienen como esta posibilidad de conseguir la alimentación con la misma facilidad que la obtenían antes. De alguna forma esto, pues claro, termina obligando, pues no está pasando en este momento particularmente con la comunidad de Barrulia, pero sí ha pasado con otras comunidades que cuando empiezan a perder sus territorios tienen que ver de qué forma consiguen el alimento. Entonces, eso buscando trabajo, que pues por supuesto está en una situación de precariedad, o es viendo la forma de sobrevivir. Entonces, que algunos dicen es que, no sé, que a los pueblos indígenas o a las comunidades de estos territorios no les gusta trabajar y que están ahí en el pueblo, ¿sí?, pidiendo dinero, pero no comprenden toda esa historia que ha habido de despojo que les ha imposibilitado continuar estas prácticas, pues sí, de supervivencia en el territorio, además de la violencia que José también ha nombrado, ¿no? O sea, es como las dos cosas, es una situación de violencia, eso, pues armada, y también esta lógica de despojo. Quiero ahí agregar algo súper corto, y es que los menonitas, por ejemplo, en México, porque ellos vienen de México, han estado allá en Chihuahua, y lo que se ha visto, que ha pasado una vez ellos han salido de este lugar, es que han dejado los territorios totalmente desertificados, porque, claro, ellos pues construyen sus viviendas y de allí sacan unos aljibes. Entonces también eso empieza a generar un impacto sobre las aguas subterráneas, y bueno, eso ligado por supuesto al proceso, al proyecto, bueno, a la práctica agrícola. Y bueno, en Chihuahua se ve que, claro, ellos devastan y después de un tiempo, años por supuesto, muchos años, ya se van y dejan eso totalmente desertificado. Sí, yo creo que no se dimensiona en realidad lo que pasa allí en el territorio, y lo que tú decías con el tema de la alimentación. La caza, pues ellos también son de caza, ¿no? Uh-huh. Y cuando uno está allá en el territorio menonita, hay letreros que dicen prohibido cazar. Sí. Pero con el arado y toda esta maquinaria, pues ellos están derrumbando infinidad de árboles, y no solo afectan precisamente la alimentación y las plantas, sino, como lo mencionó José también, pues los animales, ¿no? Ahí hay una afectación también grandísima a la biodiversidad. Y precisamente, pues desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas hemos tratado de hacer también un trabajo, no solo de una incidencia sociojurídica, sino también de visibilizar esta problemática que se vive en el territorio a través de los medios de comunicación. Y el pasado 15 y 18 de marzo de 2024, el equipo del observatorio, junto con Camilo Niño y el programa de Somos Defensores, nos desplazamos hasta el municipio de Puerto Gaitán, en el departamento del Meta, con el propósito precisamente de llevar a cabo una misión de prensa denominada Extranjerización de la Tierra en la Altillanura y la violación de los derechos territoriales del pueblo sicuani, pues donde se buscó precisamente documentar y visibilizar toda esta problemática de la extranjerización
extranjerización y el acaparamiento de tierras en la altillanura colombiana, así como la vulneración de los derechos territoriales del pueblo sicuani, especialmente en unas comunidades, Támara, José y Oyentes, de Barrulia, Huitzulivo y Chavilonia. Es fundamental garantizar los derechos de este pueblo nómada y seminómada, así como su permanencia física y cultural en sus territorios, razón por la cual desde la CNTI pues continuamos trabajando por la defensa de los derechos territoriales y la visibilización de esas problemáticas que afectan a las comunidades indígenas en Colombia. Lo que están haciendo allá en la facenda, la gente no quiere mirar. Eso es lo que hicieron el daño, las villas de los ancestros. Si hay una propiedad privada allá hay otro sitio sagrado. Vinimos en una misión de prensa donde se buscaba visibilizar, mostrar la problemática que viene sufriendo el pueblo sicuani y que se ha incrementado y se ha visto afectado por la comunidad religiosa menonita. La tierra para nosotros es importante. Es que el indio sin tierra no existe indio. No hay personas, no hay gente. El tema del pueblo sicuani es que son pueblos seminómadas, es decir, son pueblos itinerantes y jamás ha estado en un solo sitio. Y esto se ha visto incrementado, que estos territorios donde ellos han habitado, donde tienen esos espacios sagrados, se han visto afectados por terceros que han llegado a los territorios y que han invadido esos territorios ancestrales, que se han adjudicado, como lo manifestaba de manera irregular algunos, y que ahora, como propiedad privada, ya no le han permitido ingresar a estos territorios y que se está ejerciendo un control. Uno, al derecho fundamental que es la libre movilización, al acceso a sus territorios, y con ello sienten limitada también. Las prácticas están viendo afectado también el derecho fundamental a la alimentación, a la seguridad alimentaria, al acceso a la salud, a las prácticas culturales, al tema de las casas y por supuesto la seguridad alimentaria, la salud ha incrementado la vulnerabilidad y ha puesto en mucho más riesgo de exclusión física a este pueblo. Nos queda otro predio donde yo nací, por donde estamos pasando, donde tienen todos los arados que ustedes miraron cuando estamos pasando. A medida que nos entregaban la tierra, pues nosotros podríamos también utilizar como lo habían estado haciendo ellos. Para sembrar, sí señor. Nacional de Territorios Indígenas. Yo estoy aquí porque hemos venido acompañando La comisión seguirá acompañando, visibilizando y representando a los pueblos sicuani. Defender los territorios, defender la vida. José, ¿qué se espera por parte del gobierno actual para que se garanticen los derechos fundamentales y territoriales y se les garantice esa permanencia física y cultural en sus territorios ancestrales? Cosas que estamos pidiendo es, gran parte de esos territorios forman parte de una reserva indígena, ¿no? Que es la reserva 205 de 16 de diciembre de 1968. Entonces, nosotros estamos solicitando al gobierno pues una solución dentro del derecho. La solución no puede ser echar encima tierra de esa reserva y titularlo a seguir legitimando todas esas titulaciones y adjudicaciones ilegales y sacar con el SMAT a las comunidades indígenas. No, esa no debe ser la solución. La solución es que nos sentemos, analicemos en el marco de la consulta previa, en el marco de la Constitución, en el marco de las declaraciones de derechos humanos, una solución para esa reserva indígena. Eso es una de las cosas. Otra, pues ya incluso lo han dicho jueces, reconocen que ha habido un etnocidio con el pueblo sicuani de Puerto Gaitán. Entonces nosotros estamos solicitando, como incluso lo menciona un juez, una reparación simbólica, que el Estado Nacional, que fue el que ordenó 4 operaciones militares contra las poblaciones indígenas de Puerto Gaitán, pues y donde masacró a mujeres, a niños, mujeres embarazadas, ancianos, pues que pida perdón, ¿sí? por esas acciones completamente ilegales
Y esa reparación simbólica también tiene que venir de la mano pues de una reparación. Y también pues estamos solicitando un mecanismo, abrir un mecanismo en el que se pueda verificar cuál ha sido la historia de esos territorios, ¿sí? Que sea el ICANN, que sea quien sea, donde quede palpable cuál ha sido el manejo histórico de esas comunidades indígenas, cuál ha sido la ocupación de esas comunidades indígenas y cuáles han sido también los fenómenos de despojo, de ese despojo administrativo y el despojo de los grupos armados y ahora también del SMAT, ¿no? Pues para que tengamos los elementos pues para poder darle una solución a esta situación. La solución en ningún momento puede ser seguir con esas violaciones de derecho, con esa limpieza étnica que lleva el Estado promocionando, no solo el Estado, el Estado y las empresas llevan promocionando los últimos 100 años, ¿sí? Nosotros no podemos seguir con esa dinámica, tenemos que mirar unas dinámicas nuevas, ¿sí? Y entonces, pues por eso solicitaba, esa es la solicitud de las comunidades indígenas de Puerto Gaitán. Gracias, José. Y para ir finalizando este espacio, Támara, seguiremos tejiendo e incidiendo como observatorio. ¿Usted qué cree que debe suceder para que se garanticen los derechos fundamentales y territoriales de los pueblos indígenas que resisten en la altillanura colombiana? Pues en este momento desde el observatorio y desde la comisión estamos haciendo como un trabajo de lo que implica el reconocimiento del territorio ancestral, que digamos sí tiene elementos, por supuesto, súper importantes en términos de la identificación de esos territorios, pero también esa identificación está ligada a la posesión, a la propiedad y a la autonomía sobre esos territorios ancestrales. Como hemos visto, y como lo decía hace un rato José, no en este momento en esta zona de la altillanura y pues de Puerto Gaitán particularmente, no hay este reconocimiento del territorio ancestral. Bueno, igual vale la pena acá recordar la negación que hubo a la protección del territorio ancestral de Barrulia, que está atravesada por esos intereses, digamos, de la producción allá en el territorio de la altillanura. Entonces creemos que mientras no haya un reconocimiento de esa ancestralidad, se están vulnerando los derechos pues, territoriales, fundamentales, humanos de los pueblos indígenas. Entonces, lo principal es que se avance en esos procesos de reconocimiento y que realmente se generen estos espacios de trabajo y, digamos, de autonomía con los pueblos indígenas sobre su territorio. Ninguno de los proyectos que hay en estos territorios de altillanura, por supuesto, se han hecho bajo unas lógicas de consulta previa, libre e informada, que igual es insuficiente, pero pues eso es fundamental, ese reconocimiento del territorio ancestral. Gracias, Támara. Es fundamental garantizar los derechos de este pueblo nómada y seminómada, así como la permanencia física y cultural de los pueblos indígenas que habitan este territorio. José, vocero y asesor de UNUMA, gracias por acompañarnos en este programa en Caticunsi, la voz de los territorios. Bueno, muchas gracias también a vosotros pues por visibilizar la problemática y las dificultades de las comunidades indígenas de aquí de la Orinoquía colombiana. Gracias, Támara, y gracias por hacer posible este encuentro de saberes el día de hoy con este tema tan importante. Gracias a ti, Joa, y gracias a José también por darse este espacio. Y por supuesto, muchas gracias a todos los oyentes que se conectaron con Encuentro de Saberes. De esta manera llegamos a la parte final de este espacio, un programa donde dialogamos sobre la resistencia de los pueblos indígenas que habitan la altillanura colombiana y resisten ante la privatización y extranjerización que se está viviendo en el territorio. Les recordamos a todos nuestros oyentes que desde las raíces hasta el corazón de los territorios seguiremos llevando información en materia de derechos territoriales de los pueblos indígenas de Colombia. Caticunsi, la voz de los territorios.
Somos Katy Kunci.